y secretario relator dé cuenta de la siguiente causa. Recording in progress. Causa número 9, expediente 1171-2019, proceso de amparo, iniciado por la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú, FENAP, contra el Gobierno Regional de Loreto, Perú Petro, Petroperú y el Ministerio de Cultura del Perú. Por la parte demandante, han solicitado informar sobre hechos los señores Apu Nelton Yankur Antich y Nilo Ayawi Chayat. El informe de derecho lo realizará la doctora Raquel Irigoyen Fajardo. Por la parte demandada, en representación de Petróleos del Perú, ha solicitado informar el doctor Diego Martínez Villacorta, y en representación de Perú Petro, el doctor Giovanni Priori Posada. Asimismo informarán, en condición de amicus curiae, por un lado, el doctor Walter Albán Peralta y el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Cali Esay. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a este informe oral. Vamos a ubicar, a ver en la pantalla, estamos apreciando al Apu Nelton Yankur. Falta ubicar al Apu Nilo el señor Nilo Ayui Chabat. No sé si se está identificando con su nombre o con otra identificación en la plataforma. Magistrada, buen día. Está el Apu Nelton Yankur, está bajo. Ya, y también el Apu Nilo, ambos están. Ya lo estamos apreciando. Ahora, falta ahora ubicar para este informe la abogada Raquel Irigoyen, que ya intervino, el abogado Diego Martínez en la plataforma. Me encuentro presente, señora magistrada. A ver, yo quiero apreciarle, no lo encuentro. Diego Martínez. Aprecio al abogado Priori también, pero el abogado Diego Martínez ¿está identificándose con ese nombre, Diego Martínez, o está con otra cuenta? Estoy identificado como Diego Martínez, doctora. He prendido mi cámara. Ya le acabo de apreciar, sí, muy bien. Ya. Bueno, entonces todos están ya en la plataforma, sus videos ya están activados, sus audios de igual forma. Entonces vamos a dar inicio a este informe. ¿Cuáles son las reglas? La parte demandante falta acá también a los amicus. El amicus Cali Tasaf también se aprecia en la plataforma, y el abogado Albán Peralta es el que también está en la plataforma. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuáles son las reglas del tiempo? Vamos a escuchar por la parte demandada 5 minutos por cada uno, 5 minutos por Petróleos del Perú, 5 minutos por el otro codemandado Perú Petro, 10 minutos, como son dos codemandados, para la parte demandante, y los APUs, ambos APUs van a tener que compartir el tiempo 2 minutos por cada uno. Disculpen, no van a compartir el tiempo. Cada uno va a tomar 2 minutos por persona. 2 minutos para el Apu Nelton, 2 minutos para el Apu Nilo. Recomendarles a los señores APUs que tienen que referirse estrictamente a los hechos, a su vivencia, a los que ellos quieran transmitir a este tribunal, porque toda la explicación jurídica lo va a hacer su abogada. En este caso será la señora abogada Raquel Irigoyen. Y también para los amicus se les va a dar 5 minutos a cada amicus, ¿no? Para que puedan exponer. 5 minutos para el amicus
José Francisco Cali y 5 minutos para el amicus Walter Albán Peralta. El orden de intervención es, empieza el demandante, luego siguen los codemandados y al final terminamos escuchando a los 2 amicus, ¿ya? Con esas reglas vamos a dar inicio entonces a este informe. Señora abogada, no, primero escuchamos a los APUs, vamos a escuchar a los APUs, ¿ya? Señor, empezaremos por el APU, Apu Nelton Yankur Antich, con él vamos a empezar, ¿ya? 2 minutos. Ayu, makete ya mehukin ya, tomin shirmanindim dusahu kasima kete takun shirmanindim damu. Bueno, señora Presidente, señores magistrados, representantes de diferentes instituciones, muy buenas tardes. El que habla es el presidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú, FENAP, del Pastaza. Bueno, mi nombre es Nelton Yankur Antich. Bueno, quisiera solicitar al Tribunal Constitucional para que exija al SUNAR sobre la inscripción de la personalidad jurídica como pueblo originario. Porque sin inscribir nuestra personalidad jurídica no podemos hacer ningún tipo de actividades, que sea yo, bionegocios, convenios, y no podemos tener autonomía, ni no podemos sacar el título propiedad. También quisieras manifestar que exija al gobierno regional de Loreto sobre la titulación de la propiedad de nuestro territorio integral, porque nosotros como pueblo queremos tener un territorio integral y así podemos cuidar nuestro territorio, porque nosotros sabemos que vivimos dentro del territorio y territorio consideramos nuestra madre naturaleza, ya que existe dentro del territorio flora y fauna. Así que nosotros como pueblo queremos territorio integral, no territorio fragmentado. Porque nosotros queremos dejar además nuestras futuras generaciones que vivan en un territorio sano, sin una contaminación. Así que nosotros, señores representantes magistrados, solicitamos un territorio integral. También solicitamos la nulidad de lotes petroleros en nuestro territorio, lotes 64, 116, 199, 96. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro territorio existen el oleoducto norperuano y encontramos múltiples contaminación en nuestro territorio. Señor Así que Apu, como pueblo necesitamos que no queremos más empresas petroleras en nuestro territorio. Porque nosotros le hemos también somos escuchado pueblo. muy bien, señor Apu, Néstor Yankur. Gracias, Vamos a escuchar por el mismo tiempo al Apu Nilo Ayuri. Puede hacer uso de la palabra. Magistrado. Muy buenas tardes, señores magistrados. Mi nombre es Nilo Ayuchayat, presidente de ATI, perteneciente de FENAP. Bueno, señores magistrados, yo solo quiero pedir remediación de daños. Nosotros como pueblo vemos en realidad que suscitan por la contaminación, por petróleos, derrame que afectan nuestra tierra, aguas, animales. Por lo tanto, las comunidades que ya están afectadas, Chuintar, Ubinza y Potuín de Morona. Por lo tanto, señores magistrados, nosotros como pueblo Achuar de Pastaza, de salud nos dicen que el agua no se puede tomar. Y por lo tanto, nosotros como pueblo Achuar necesitamos la remediación de daños.
Y por lo tanto, señores magistrados, para nosotros la tierra y la selva es nuestra madre, porque ella nos da la vida. Entonces, nadie puede destruir la riqueza que tenemos. Por lo tanto, tenemos impactos, deforestaciones, como divisionismo y afectaciones de nuestros lugares sagrados. Por eso, señores magistrados, nosotros como pueblo Achuar de Pastaza solicitamos la remediación de nuestros territorios. Muchas gracias. Habiendo concluido su intervención, los señores Apus, vamos a escuchar a la abogada de la parte demandante, abogada Raquel Irigoyen Fajardo. 10 minutos para que exponga su caso. Buen día. Ya. Sí. Buen día, señora presidenta, señores miembros del Tribunal Constitucional. Me llamo Raquel Irigoyen Fajardo, del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, aquí en defensa del pueblo Achuar del Pastaza, representado por la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú. Venimos a solicitar a este honorable tribunal a que pueda declarar fundada la demanda del pueblo Achuar del Pastaza que presenta pretensiones. La primera, sobre la personalidad jurídica de su territorio, para que, perdón, aquí voy a presentar, aquí. Solicitamos que este honorable tribunal ordene la efectividad de la personalidad jurídica del territorio del pueblo Achuar del Pastaza, la titulación de la propiedad territorial del pueblo Achuar del Pastaza y la nulidad de lotes petroleros que se han establecido sin consulta previa dentro del mismo. Voy a explicar estas demandas. En primer lugar, como he explicado, el Apu Nelton, su pueblo está conformado por casi 50 comunidades. Y cuando ellos quieren actuar como persona jurídica, como sujeto capaz de derechos y deberes, el Estado peruano, el derecho peruano, les exige contar con una partida registral. No pueden tener propiedad, título de propiedad de su territorio, no pueden participar en el Consejo del Gobierno Regional, no pueden hacer bionegocios porque para todo ello les piden el título y la personalidad jurídica inscrita en una partida registral. Entonces, la primera demanda es que ellos están solicitando la efectividad de este derecho, que no solamente está reconocido en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Americana sobre Derechos de Pueblos Indígenas, también dice claramente que los estados tienen la obligación de reconocer plenamente la personalidad jurídica de pueblos. Y no se trata aquí de hacer un reconocimiento administrativo o tampoco está en cuestión el hecho de si existen o no, o el derecho. El derecho ya existe, ya está reconocido en el derecho internacional, e inclusive este propio tribunal, en su sentencia 1126-2011 HCTC, claramente ha dicho que los pueblos ya existen y el reconocimiento de los pueblos no está en cuestión. Es más, ellos tienen autodeterminación según el propio Tribunal Constitucional y ese reconocimiento no implica de ninguna manera desintegrar al Estado o que el hecho de que ellos tengan propiedad territorial tampoco significa la secesión territorial. Esto ya lo ha establecido claramente el Tribunal Constitucional desde hace más de una década. Entonces, no es una demanda secesionista ni estamos pidiendo que se reconozca este derecho. Este derecho ya existe, lo tienen de forma intrínseca, simplemente se trata de darle efectividad. Tampoco se trata de una demanda de hechos. ¿Por qué? Porque en la etapa administrativa ya se zanjó esto ante el gobierno regional,
Ellos presentaron su constitución, su croquis georreferenciado, el padrón de miembros, el censo, estudios socioantropológicos que demuestran dónde está ubicado este pueblo, cuántas comunidades lo conforman, las actas de las comunidades que dicen pertenecer a este pueblo, y eso ya ha sido validado por el gobierno regional en el 2014, en el 2015 dicen claramente que ya cumplieron todos estos requisitos, entonces ese no es una demanda de hechos. Tampoco dónde está ubicado el territorio, nada de eso es una demanda de hecho. Este es de puro derecho. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el gobierno regional decía, ¿yo puedo acaso reconocer pueblos o solo comunidades? Porque la ley en el Perú solamente habilita reconocer comunidades y no pueblos. Finalmente, el gobierno regional lo hizo considerando la autonomía organizativa de las comunidades y que pueden organizarse en pueblos y no solo en comunidades. Y por lo tanto le dio una resolución regional del 253 del 2008 GRLP, donde le reconocen esta personalidad jurídica como pueblo, pero cuando fueron a los registros públicos le dijeron, no hay una ley que haya creado un libro o un registro de pueblos. Y así todas las entidades del Estado le cierran la puerta al pueblo Achuar del Pastaza. Entonces lo que solicitamos es la efectividad de este derecho. Porque como decimos, este derecho ya existe y está reconocido en el marco internacional y constitucional vinculante para el Estado peruano. La Constitución en el artículo 191 ya reconoce pueblos originarios. Entonces no estamos hablando de un sujeto que no esté reconocido en la Constitución, ya lo está, simplemente que no puede hacer esa efectividad. En segundo lugar, solicitamos que ordene el tribunal, y al ser un problema que afecta a todos los pueblos, solicitamos que el tribunal ordene al Congreso de la República, que también es parte de este proceso, que emita la ley correspondiente para que en SUNARP se cree el registro de pueblos, de tal manera que no solo FENAP, sino todos los pueblos en estado de cosas inconstitucional. No hay un solo pueblo que en el Perú pueda registrar su personalidad jurídica ni territorio. Entonces, aquí estamos como hace 500 años que debatían si el indio tenía alma, y ahora 500 años después se está debatiendo si pueden ejercer o no su personalidad jurídica. Es muy importante que el tribunal dé una sentencia histórica donde los pueblos puedan tener la efectividad de registrar su personalidad jurídica si así lo exige el derecho peruano para poder efectuarlo. O no les exigen ese registro, o si les exigen que lo facilite. En segundo lugar, que se ordene al gobierno regional de Loreto que inicie el proceso de titulación de la propiedad territorial del pueblo Achuar, también como pueblo y no pintado en las casi 50 comunidades que tiene. Y que este título se dé conforme a la Constitución. La Constitución habla de la propiedad de las tierras. Desde 1920, todas las constituciones del 33, 79, 93 hablan de propiedad de las tierras. Sin embargo, en la parte amazónica se separa el título de acuerdo al uso de la tierra. Si la tierra se usa para agricultura y ganadería, esa parte les dan título de propiedad. Y si conservan el bosque, esa parte les dan un título de cesión en uso. Cuando en la Constitución habla del título de propiedad, al igual que todo el derecho internacional. Y en tercer lugar, solicitamos la nulidad de los lotes petroleros con base en del derecho a la propiedad de las tierras, la autonomía y la vida y la integridad. ¿Por qué? Porque ya la sentencia de la Corte Interamericana de Aguas Tigni versus Nicaragua claramente ha establecido que el Estado no puede dar concesiones ni autorizaciones a terceros sin antes asegurar la titulación de la propiedad del territorio de ese pueblo. Y aquí el Estado peruano ha establecido lotes petroleros sin haber asegurado primero la titulación de la propiedad del territorio. En segundo lugar, no ha hecho la consulta previa. Y aquí tampoco no hay ninguna discusión de hecho, porque Perupetro, cuando se le consulta el pueblo Achuar en el 2014, ha informado que han establecido los lotes 64, 166 y 196 en el área del territorio del pueblo Achuar del Pastaza sin consulta previa. Y Perupetro en ese momento respondió diciendo que como la ley se había dado el 2011, el reglamento el 2012, recién estaban estudiando,
cómo hacer procesos de consulta previa, cuando en realidad esta es una obligación del Estado peruano. Este lote se estableció en noviembre de 1995, cuando ya estaba en plena vigencia el convenio 169 de la OIT desde el 2 de febrero del 95. Pero además el Estado peruano ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos de Pueblos Indígenas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, desde 1978. Y la constante jurisprudencia de la Corte Interamericana ha establecido que la consulta previa es un principio general del derecho. Por lo tanto, un Estado no puede decir, me falta una ley, todavía no tengo el reglamento, cualquier pretexto de estos. No puede excusarse un Estado en cumplir un tratado internacional por deficiencias de su legislación interna, como lo dice la Convención de Viena en su artículo 27. Entonces, aquí está claro en los hechos que el Estado ha establecido estos lotes petroleros sin consulta previa, sin haber titulado previamente el territorio, pero además estos lotes han permitido la entrada de terceros, la deforestación de parte del territorio del pueblo achuar, hay derrames, OEFA ha hecho informes donde claramente ha establecido multas a las empresas petroleras anteriores que obran en el expediente, como las multas de OEFA. Señora abogada, su tiempo ha concluido. Bien, le muchísimas vamos a dar, gracias. Ya, le escuchamos para que concluya. Gracias. Simplemente decir que sí, en estos multas que ha establecido OEFA a las empresas petroleras como Talisman y otra, es por haber realizado, por ejemplo, depósito de residuos peligrosos, sustancias químicas sin impermeabilización y en áreas que no son seguras ambientalmente, etcétera. Entonces, por eso solicitamos la nulidad de los lotes, que se remedie el área y que cese cualquier otro tipo de contrato en adelante sin cumplir con estos derechos. Muchísimas gracias, señora presidenta y señores magistrados. Muy bien, a continuación vamos a escuchar al abogado por la parte codemandada, Petróleos del Perú, Sociedad Anónima, abogado Diego Martínez Villacorta. Le pido a la abogada Irigoyen que deje de compartir la pantalla con su diapositiva, ¿ya? Muy bien. Abogado Martínez Villacorta, le escuchamos. 5 minutos para que exponga su caso. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señores magistrados. En mi exposición nos vamos a referir a 3 puntos, 2 de forma, por el cual se solicita la improcedencia de la demanda de amparo, y 1 de fondo en relación con la consulta previa, que se ha también mencionado en el recurso agravio y también en la sentencia que viene a conocimiento de la sala. En primer lugar, en relación con la improcedencia, nosotros llamamos la atención del tribunal en relación con la pretensión de la demanda, las pretensiones de la demanda, porque consideramos de que este amparo o las 3 demandas de amparo contenidas en un solo escrito, en realidad no se dirigen a la finalidad de un proceso constitucional como el amparo, cuya finalidad es restitutoria de derechos, artículo 1 del Código Procesal Constitucional, o incluso también el fundamento 5 de la sentencia 094-2014, proceso de amparo en el caso Carmen Talledo, donde precisamente se indicó que esta es la naturaleza del amparo. Pero eso no es lo que se plantea en este proceso, porque las pretensiones dicen reconocer la personalidad jurídica, reconocer a la FENAT, titular la propiedad, no como hoy que se ha escuchado a la parte demandante decir que solicitan efectividad de derechos o que se inicie el procedimiento de titulación. Eso no es lo que se ha planteado en la demanda. En la demanda buscan que se les reconozcan, que se les otorguen derechos, y esa no es la finalidad, en nuestra opinión, de un proceso de amparo que tiene naturaleza restitutoria. Segundo punto de improcedencia es que existe, señores magistrados, una vía igualmente satisfactoria. Ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional en el precedente Elgo Ríos, que existirá una vía igualmente satisfactoria cuando exista una estructura de un procedimiento idóneo para la tutela, que exista una resolución a emitir que permita brindar esa tutela, que no haya riesgo de irreparabilidad y que no haya necesidad de una tutela urgente. Y eso es lo que ha ocurrido,
porque existe un procedimiento ante el gobierno regional que corresponda, que puede emitir estas decisiones en relación con la personalidad jurídica, con el reconocimiento de la FENAP y con el procedimiento de titulación. Lo que pasa, y eso lo ha dicho la sentencia de la sala, es que lo que ha buscado la parte demandante es obtener un pronunciamiento sin cumplir, y esto es muy importante, por ejemplo, el considerando 14 de la sentencia impugnada, sin cumplir los lineamientos del Ministerio de Agricultura, que son de obligatorio cumplimiento. Si no se cumplen esos lineamientos, no se puede otorgar ningún reconocimiento. Y eso es lo que ha ocurrido en este caso. No han cumplido con los lineamientos y por lo tanto no se les ha otorgado. Pero existe, señores magistrados, una vía igualmente satisfactoria. El proceso de amparo no es el procedimiento administrativo y las pruebas además que han presentado no demuestran que efectivamente se deba amparar una pretensión de reconocimiento como ha sido solicitada. Finalmente, y con esto voy concluyendo, señores magistrados, dentro del tiempo que se me ha sido concedido, en cuanto al fondo, si, señores magistrados, si fuera el caso que se determina que efectivamente existe un pueblo achuar como tal, no como se alega, pero si se ha demostrado que existe, si se ha demostrado cuál es exactamente su territorio, ¿verdad? Si se cumple con todos estos requisitos previos, entonces solicitamos que se evalúe el derecho a la consulta previa conjuntamente con el principio de seguridad jurídica. ¿Y a qué nos referimos? Nosotros no vamos a negar, señores magistrados, el Tribunal Constitucional ya ha determinado que efectivamente desde el año 95 se encuentra vigente el convenio de la OIT y que efectivamente se tiene que aplicar el derecho, se tiene que tutelar el derecho a la consulta previa. Sin embargo, es importante determinar, señores magistrados, que ese derecho a la consulta previa que existe no fue reglamentado sino hasta el 2011. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? De que la concesión del lote 64 se da en el año 95 y se cumplen con las reglas de juego establecidas en ese entonces, sino que es recién en el 2011, con la ley de consulta previa, que aparecen nuevas reglas de juego que evidentemente se tienen que cumplir. Y entonces es importante tener en consideración que la segunda disposición complementaria final de la ley dice en su segundo párrafo que la presente ley no modifica o deroga las medidas legislativas ni deja sin efecto las medidas administrativas dictadas con anterioridad a su vigencia. ¿Eso qué quiere decir? Que no se nos puede afectar los derechos por la falta de consulta previa. ¿Y eso por qué? Porque si no se afecta el principio de seguridad jurídica, que lo que busca es garantizar certeza y predictibilidad. Finalmente, y con esto concluyo, es importante y para nosotros solicitamos que el Tribunal Constitucional tenga en cuenta la sentencia 063-16-2008-proceso de amparo iniciado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, donde en un caso similar a este se analiza la consulta previa en conjunto con el principio de seguridad jurídica y se concluye de que por aplicación de ambos principios se tiene que ponderar y que entonces la consulta previa tiene que realizarse en forma gradual, pero sin ver paralizadas las actividades de las empresas que están en el lugar. Con eso concluyo, señora magistrada. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a escuchar al abogado de la parte codemandada, Perú Petro, abogado Giovanni Priori Posada. Por el mismo tiempo, 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta, señores magistrados. Vengo en representación de Perú Petro para solicitar, en primer lugar, se confirme la sentencia apelada que declara improcedente la demanda o en su caso se le declara infundada. Son 4 las razones por las cuales a nuestro juicio debe ser declarada improcedente la demanda respecto de las pretensiones de Perú Petro. La primera es que en la demanda se pretende la nulidad de contratos y lotes petroleros suscritos y aprobados por decretos supremos hace 26 años, con lo cual han excedido en demasía los plazos de prescripción y caducidad. En segundo lugar, porque, como acaba de explicar mi colega el abogado de Petroperú, para poder conceder lo que se pide en la demanda, el tribunal tendría que hacer un análisis geográfico, establecer límites, hacer una determinación georreferencial para poder determinar cuál es el territorio sobre el cual se está demandando. En la instancia anterior se había llegado a decir
en la discusión que hubo en la Corte Superior, que incluso el pedido excedía los límites de la frontera del Perú, con lo cual nótese la trascendencia e importancia que tiene el caso. En tercer lugar, señora presidenta, señores magistrados, lo que se pide aquí afecta a personas que no son parte de este proceso, porque lo que se pide aquí afecta a otras comunidades campesinas y nativas que tienen ya derechos sobre el territorio de propiedad e inscritos sobre la misma área sobre la cual se pide el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Pero además, lo que se pide aquí es que se afecte derechos de empresas e inversionistas que tampoco han sido parte en el proceso. Y la última causal de improcedencia, señores magistrados, es que en el recurso de agravio constitucional se ha incorporado la nulidad de lotes petroleros que no fueron objeto de la demanda, porque en la demanda se hablaba solo del lote 64 y en el recurso de agravio se incorporan los lotes 166 y 196, lo que ha sido novedad para todas las partes en este proceso. Dos razones por las cuales se debe declarar infundada la demanda. Primero, toda la demanda tiene fundamento en un concepto sobre el cual les pido tener particular atención: territorio integral. Si uno lee la demanda, trata de determinar cuál es la noción de territorio integral, concepto que no está en la legislación nacional y tampoco está en el convenio 169. Y cuando uno trata de ver qué es lo que la demanda entiende por territorio integral, se aprecia que lo que se pretende es que el territorio integral suponga propiedad sobre recursos naturales. Y esto es grave, porque supone ir contra el artículo 66 de la Constitución, que claramente dice que los recursos naturales son patrimonio de la nación, no de una empresa, no de un pueblo, no de una comunidad, no de un privado, de la nación. El concepto de territorio integral es un concepto que viola el artículo 66 de la Constitución. Pero no solo eso, viola también el artículo 54 de la Constitución, que dice que el territorio del Estado comprende el suelo, el subsuelo, no una comunidad, no de una empresa. Pero además, el artículo 15.2 del propio convenio de la OIT dice que en aquellos casos en los cuales la titularidad de los recursos naturales pertenezcan al Estado, o sea, el caso peruano, se tiene que compatibilizar los derechos de las comunidades campesinas y nativas con los otros derechos que el Estado pueda establecer sobre los recursos naturales. Y termino en esta parte diciendo que el propio artículo 46 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas dice que nada de lo contenido en la presente declaración puede menoscabar total o parcialmente la integridad territorial de un Estado. Por eso, lo que se pretende la demanda no solamente viola la Constitución, sino también viola los tratados internacionales. Y con su venia, señora presidenta, 30 segundos. 30 segundos, abogado, porque ya ha excedido su tiempo. Muchas gracias, señora presidenta. La demanda parte de otro error. Cree que consulta previa es consentimiento. Cree que consulta previa es derecho de veto. Y esto no está en el convenio 169. Hay un solo caso donde el convenio 169 de la OIT dice que los pueblos tienen que dar consentimiento cuando alguna medida estatal o inversión suponga trasladar al pueblo. Y eso no ha ocurrido en ninguno de los casos de los lotes. Y ese es un error que supondría trastocar lo que el propio convenio 169 de la OIT reconoce como consulta previa. Muchas gracias, señora presidenta, señores magistrados. Bueno, vamos a escuchar a continuación la intervención de los señores amicus.
Empezaremos con el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas por Naciones Unidas, señor José Francisco Cali Tassaf. Amicus va a intervenir 5 minutos para escucharle ante este tribunal. Muy buenos días, señora presidenta, señora miembro del Tribunal Constitucional. Mi nombre es José Francisco Cali Tassaf. Agradezco me hayan permitido como amicus curiae en este caso. Emito esta opinión en el marco de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, número 42/20, titulada Los Derechos de los Pueblos Indígenas, mandato del relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. En este marco expreso que los pueblos indígenas son sujetos de derecho para el derecho internacional y en ese sentido es cierto que no requieren un reconocimiento adicional. Sin embargo, algunos estados niegan a los pueblos indígenas el ejercicio de sus derechos, como la titulación de su propiedad indígena, el ejercicio de sus derechos, como la titulación de su propiedad territorial, la mayoría de las veces por leyes internas que necesitan ser adecuadas al concierto de la legislación internacional, que los mismos estados se han comprometido a asignar, adoptar o ratificar esos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos y que se deben respetar. De ahí la importancia de que los estados busquen dar seguridad jurídica dentro de su ordenamiento interno al ejercicio de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas y que en el caso del Perú puedan ser registradas como tales en los registros públicos. Este reconocimiento no significa que los pueblos indígenas no existieran con anterioridad. La existencia de los pueblos indígenas, como todos sabemos, es anterior a la creación de los estados nacionales modernos. Por ello, el derecho internacional ha desarrollado la obligación de los estados de reconocer plenamente la personalidad jurídica de los pueblos y promover el ejercicio pleno de sus derechos. Tengo entendido que el pueblo Achuar del Pastaza ha solicitado el registro de su personalidad jurídica como pueblos indígenas o nación en los registros públicos. Al hacer ello, están aceptando ser parte del estado en el que se encuentran. Ello es contrario a las opiniones que consideran que el reconocimiento de la personalidad jurídica o el reconocimiento a la libre determinación de los pueblos supone un peligro para la unidad e integridad del Estado y puede dar lugar a la secesión, la independencia o la creación de pequeños estados dentro del territorio de un Estado ya establecido. No es así. Por lo contrario, esta falta de efectividad de los que generan conflictos. En este sentido, yo creo que los estados, en vez de negar los derechos a los pueblos indígenas, deben reconocer la existencia de los pueblos o naciones indígenas y su derecho generando la unidad nacional dentro de la diversidad y crear espacios de articulación democrática plural. La Comisión de Expertos de la OIT esclareció que el reconocimiento de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas no es constitutivo, sino que declara algo que ya existía. ¿Qué significa esto? Que la existencia de los pueblos indígenas en diversas formas organizativas es un hecho preexistente al Estado, por lo que al Estado solo le toca hacer un liso y llano reconocimiento de ello y dar efectividad a la personalidad jurídica de los pueblos en sus diversas formas organizativas. También opino que el territorio de los pueblos indígenas es un espacio vital de dichos pueblos y garantiza su existencia. Así, la falta de seguridad jurídica en la propiedad territorial de los pueblos acarrea conflictos, despojos, contaminación, desplazamiento y pone en riesgo la sobrevivencia de los pueblos indígenas. Cabe recordar que el derecho internacional obliga a los estados a demitir, demarcar, titular, sanear, entregar y registrar la propiedad territorial de los pueblos indígenas, obligaciones que son vinculantes para el Estado peruano. Cabe recordar que según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado debe de abstenerse de otorgar autorizaciones a terceros sobre el territorio de los pueblos indígenas, mientras no haya concluido una delimitación, demarcación y titulación de la propiedad territorial de dichos pueblos. Al reconocer la personalidad jurídica y la demarcación de los pueblos indígenas, el Perú estaría entrando en el concierto de los derechos humanos y de aquellos países que respetan los derechos humanos universalmente reconocidos. Muchas gracias, señora presidenta. Muy bien. Agradecemos su participación del amicus Francisco Cali.
en su condición de secretario, de relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas. Continuamos con el amicus Walter Albán, en su condición de profesor universitario. Muchas gracias, muy buenas tardes, señora presidenta, señores magistrados del Tribunal Constitucional. Quiero, por supuesto, primero agradecer que se me haya concedido la palabra en calidad de amicus en esta ocasión. Y permítanme, en primer lugar, destacar la trascendencia de la causa que hoy se ventila ante esta máxima instancia de interpretación, control y yo diría sobre todo protección constitucional en el Perú de los derechos humanos, los derechos fundamentales. Y es que la causa que está por resolverse aquí, si bien tiene importancia para el futuro del pueblo achuar, la máxima importancia para ese futuro, en realidad trasciende también de lejos los temas específicos que aquí se estarían abordando, que aquí están involucrados. Nos encontramos ante la oportunidad histórica de que el Tribunal Constitucional ponga por fin a una secular conducta del Estado peruano que se ha expresado en una constante negación de sus derechos y de los derechos, perdón, de los pueblos indígenas y de las comunidades, como se denominan en nuestro texto constitucional. Y es que esto se ha producido a través de diferentes modalidades o prácticas constantes de la administración, muchas veces basadas en cuestiones formalistas o burocráticas, pero les ha sido negado en los hechos sus derechos fundamentales, decía, tales como la identidad, la autonomía, la libre determinación, la propiedad, que tiene aquí una connotación especial, por lo que diré en adelante, el reconocimiento, en definitiva, a su existencia, lo que pone en cuestión el hecho mismo de que puedan continuar existiendo. Son varios los aspectos que aquí están involucrados y los argumentos que yo tendría que abordar, pero no hay tiempo para ello, y por tanto me voy a limitar a referirme solo a uno de estos temas centrales que en parte ha sido también abordado por el señor relator especial de Naciones Unidas. En todo caso, quiero señalar puntualmente alrededor de ello un par de asuntos que creo que son consustanciales y que complementan ese punto de vista. El tema central, entonces, al que me refiero es el reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas y el tratamiento normativo que esto ha recibido en el Perú. Al respecto, cabe señalar que ya desde la Constitución de 1920 se ha reconocido la existencia de estos pueblos bajo la denominación en ese momento de comunidades indígenas. Así lo decían los artículos 41 y 58 particularmente de esa Constitución. Es decir, desde inicios del siglo XX nunca se puso en cuestión la existencia de los pueblos indígenas en el Perú. Y este reconocimiento se ha mantenido y fortalecido, diríamos, en las constituciones de 1933, artículos 207, 208, 209, la de 1979 en los artículos 161 al 163, así como en los artículos 88 y 89 de la Constitución vigente. Debo enfatizar aquí que el reconocimiento a la existencia legal se parte de reconocer que estos pueblos no existen entonces como una construcción normativa, como ocurre en el resto de personas jurídicas, sino que son más bien preexistentes, como ya ha sido señalado al Estado. Por tanto, son un mandato de la realidad peruana. Es un reconocimiento de naturaleza declarativa, como también se ha dicho. De otro lado, se ha tratado siempre de reconocer que estos pueblos, como sujetos de derecho, sin condiciones, sin trámite burocrático previo alguno, eso es lo que señalan los artículos que he citado. La opción normativa para calificar como personas jurídicas a la generalidad de las organizaciones que se crean para ejercer actividad en común obedece a la fuerza que cobró esta categoría, la de personas jurídicas, artificialmente creada por el derecho con el auge del positivismo jurídico de las primeras décadas del siglo XX. Pero de ninguna manera esto puede servir para afectar el reconocimiento a la existencia de los pueblos indígenas que no se crean por iniciativa de los particulares, ¿no es cierto?, sino porque son estos pueblos que existen o preexisten al propio Estado. Por esta razón,
al optarse por calificar también a los pueblos indígenas como personas jurídicas, las diversas constituciones, todas las que he citado antes y sobre todo desde el año 1933, otorgan reconocimiento per se a los pueblos indígenas. No los sujeta a ningún trámite burocrático ni administrativo previo. Pero ¿qué ha ocurrido en la historia? Veamos los casos, el Código Civil del 36, Código Civil del 84, no solo les han exigido, les han puesto condiciones que no tenían las otras personas jurídicas que sí son artificialmente creadas, sino que además se adicionaron varios reconocimientos de carácter administrativo. Esto es una desnaturalización y una distorsión que se ha arrastrado durante décadas y a lo largo de nuestra historia republicana. En la práctica se les niega la calidad de personas jurídicas, lo que deviene negar su propia existencia, porque esto se vincula a cómo pueden proteger sus tierras. Para los pueblos indígenas, la tierra no es solo una propiedad. La tierra es una manera de poder continuar existiendo y no pueden proteger sus tierras si no son reconocidas como personas jurídicas. En síntesis, en este momento, yo creo que al Tribunal Constitucional, señora Presidenta, señores magistrados, le corresponde plantear de una vez, poner fin a esta situación que los tiene penando durante décadas para poder registrarse, para poder existir, para poder proteger sus tierras. Y esta situación puede el Estado peruano optar, o los reconoce como sujetos de derecho y ya pues dejemos de lado las personas jurídicas para las sociedades, para los grupos empresariales, para organizaciones que se crean artificialmente como un derecho legítimo, por supuesto, de los ciudadanos. Pero los pueblos indígenas merecen otro tratamiento y de ninguna manera se les puede exigir entonces que tengan que cumplir con determinados requisitos administrativos. Muy bien, agradecemos la intervención del profesor Walter Albán. Hemos concluido con los informes orales y vamos a consultar a los señores magistrados si van a formular alguna pregunta. Consultamos al magistrado Ferrero. Ninguna. No tengo preguntas que formular. Muchas gracias. Gracias. Magistrado Manuel Miranda. Presidenta, voy a hacer una excepción y voy a hacer una pregunta. Ya, adelante. A la señorita abogada de la parte demandante. Abogada de la parte demandante, Raquel Irigoyen. Sí, señorita abogada, usted conoce perfectamente que el Tribunal Constitucional, si bien está dentro del sistema de justicia, no pertenece a ninguno de los poderes ni al Poder Judicial y tiene dos funciones básicas, que son garantizar la supremacía normativa de la Constitución y garantizar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales o fundamentales. En este caso concreto que está usted defendiendo, ¿qué derechos constitucionales o fundamentales se estaría vulnerando o se estaría amenazando inminentemente? Gracias. Brevemente, por favor. A ver, abogada Irigoyen. Muchísimas gracias, señor magistrado, por estas preguntas. El artículo 89 de la Constitución reconoce la exigencia legal, la personalidad jurídica, la autonomía y la propiedad de tierras de los colectivos indígenas. ¿Cómo los llama? Los llama comunidades campesinas y nativas. ¿Por qué? En el momento que se dio la Constitución del 93, todavía no se había, cuando se elaboró, no se había ratificado el convenio 169 de la OIT, que es sobre pueblos indígenas. Como ha dicho el amigo Scuri ahora, el ex defensor Walter Albán, desde 1920 las constituciones utilizan la categoría comunidades indígenas, ¿no? Con comunidades de indígenas en el 20, comunidades indígenas en el 33, y con la reforma agraria se cambia el nombre. Entonces, el derecho se cambió el nombre de comunidades indígenas a campesinas y nativas, pero el sujeto son los pueblos originarios. Disculpe, abogada, pero nosotros, y con esto sí ya termino, porque estos son temas muy amplios, muy interesantes, y además nosotros tenemos que mantener nuestra imparcialidad
y nuestra independencia, ¿no? Lo que yo me gustaría a mí decir, bueno, nosotros tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la intimidad, tenemos derecho a la salud. En este caso, se está violando este derecho, tal derecho y nada más. Y con eso termino. Muchas gracias, presidente. Discúlpeme, señora presidenta, me permite volver a precisar. Estamos hablando del derecho a la personalidad jurídica, el derecho a la propiedad de las tierras o territorio y el derecho a la autonomía, que se traduce en el derecho a la consulta previa y además también a la vida y la integridad, porque la violación del territorio al establecer actividades petroleras inconsultas ha generado contaminación de sus aguas, deforestación y contaminación. Estos serían los derechos. Abogada, gracias, presidenta. Muy bien, a usted. Vamos a consultar al magistrado Ernesto Blume. El magistrado Ernesto Blume ha escrito en el chat, disculpen. El magistrado Ernesto Blume ha escrito en el chat de la plataforma que no va a formular ninguna pregunta. A continuación, el magistrado José Luis Ardón, le consultamos. No tengo preguntas. Magistrado Espinosa Saldaña. Yo sí voy a formular preguntas. Con la venia a la presidencia. Primero comenzaremos con la abogada Raquel Irigoyen. A ver, hablemos claro. Reconocimiento a las personas de los pueblos indígenas existe. E incluso un reconocimiento que se puede considerar con carácter retroactivo, porque como bien sabe la doctora Irigoyen, la CIT ha sido muy clara en el caso Saramaca contra Surimana, que hay responsabilidad de los estados que no realizaron un proceso de consulta a pesar de haber ratificado el artículo 169 de la OIT, y eso lo ha construido en torno al artículo 21 del Pacto San José. O sea, ahora el problema es qué nivel de reconocimiento queremos, y eso es lo que tiene que quedar claro en sus pretensiones. Y por eso vamos un poco en orden, y después le preguntaré a la contraparte. Ya sabemos también, por el mismo caso Saramaca, que entonces se reconoce que si hay falta de reconocimiento de derechos, o para decirlo con claridad, de expresiones de necesidades humanas básicas, entonces es para los pueblos indígenas. Y hay un cuestionamiento, se hace más fuerte en sus territorios ancestrales. Eso lo dijo el tribunal en el caso que usted mencionó, y lo vuelve a decir en el caso Tres Islas. O sea, y tiene usted una resolución del gobierno regional que se juega y dice que hay que reconocer el gobierno de Loreto al pueblo achuar. Creo que hay acá un tema de conectividad. No sé si el magistrado nos pueda seguir escuchando. Yo los escucho perfectamente. Ya. Yo los escucho perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que se quiere en este punto en particular? Entonces, el artículo 1, la resolución de 2018 de gobierno regional parece que no basta. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? La aplicación del 191 con el primero para una declaración de estado de cosas inconstitucional. Entonces, o se quiere ir directamente que hagamos una exhortación al Congreso para crear un registro de pueblos cuando los registros sabemos que son declarativos y no constitutivos. O sea, ¿qué es lo que quiere en este punto la comunidad? Entonces, porque el concepto de territorio integral frente a lo que se ha dicho allí no es tan cierto que no exista en la referencia internacional. Yo invitaría a ver la sentencia Pueblos Caliña y Locoño contra Surinam. Ahí es donde se determina el riesgo de la división de las comunidades en títulos en favor de terceros
de territorios ancestrales, y por eso se hace la invocación de tratar de respetar la integrabilidad de estos territorios ancestrales. Eso es jurisprudencia de la Corte Interamericana, por si acaso. Entonces, ahora, en este tema, ¿qué es lo que quiere la comunidad de Achuar? Quiere una ley para que le habiliten un registro y pueda participar de ese registro. Entonces, porque ya una resolución de reconocerlos como un territorio entero ya está. Entonces, y bueno, habría que aclarar lo que ha dicho el abogado Priori, que incluso se estaría pasando del territorio nacional o se estaría afectando al territorio de otras comunidades. Pero, ¿qué es lo que quieren ustedes directamente? Quieren un registro en el cual se les pueda esa personalidad jurídica que ya la tienen como sujeto de derecho reconocido internacionalmente, se materialice con una ley que les permita a ustedes ir a un registro y anotarse como comunidad Achuar y hacer una serie de operaciones. ¿Eso es lo que quieren? Muy bien. A ver, abogada Irigoyen, conteste concretamente a la pregunta. Bien. Gracias por la pregunta, magistrado. Le voy a precisar. Se trata de no una comunidad Achuar, sino un pueblo conformado por casi 50 comunidades. Estamos de acuerdo todos. Estamos de acuerdo todos. Segundo, lo que ellos quieren es tener un título de propiedad de su territorio, porque si no, entran terceros, les quitan parte del territorio, etcétera. No pueden hacer bionegocios, Profonampe no les da fondos para hacer bionegocios, vender sangre de grado, etcétera, porque dicen no tienen título de propiedad del territorio y no tienen además personalidad jurídica en una partida registral. Ahora mismo les ha negado el Ministerio de Transportes poder hacer un aeródromo porque le dice dónde está su partida registral. Lo mismo para instalar escuelas, postas médicas. Este es un problema. Entonces nos están pidiendo que lo exhortemos al Congreso para una ley que les dé un registro. ¿Eso es lo que nos están pidiendo? No, la ley tiene que crear el registro de pueblos dentro de los registros públicos. Por eso, sí. Eso es lo que nos están pidiendo. Nos piden que hagamos una exhortación, aparte del estado de cosas inconstitucional, porque si no, no se justificaría esto. Nos están pidiendo que que le presionemos al Congreso a sacar una ley, o si somos más valientes, saquemos una sentencia estructural y que se arme una ley de registro para pueblos. Eso es lo que nos están pidiendo. Exactamente, porque si no, no hay posibilidad. Ya el gobierno regional, como usted ha dicho, les ha dado una resolución que reconoce su personalidad jurídica. Con esa resolución han ido a los registros públicos y después de todo el procedimiento les han dicho, no le podemos inscribir porque solo tenemos libro para comunidades campesinas, nativas, rondas, pero no tenemos un libro para pueblos. Y eso se crea por ley. Entonces, por eso este juicio, digamos, ha ido avanzando en ese sentido hasta que inicialmente habíamos solicitado a este tribunal que le exija al gobierno regional emitir esta resolución. A lo largo del proceso, el gobierno regional dijo sí, en su autonomía acá las comunidades vienen y en vez de pedir personalidad jurídica por cada comunidad, ¿no? Han pedido por todo el pueblo. Porque de estas casi... Y eso constituye afectación en el posmodernismo. Se entiende que los derechos no son de todas las personas, sino pueden ser de ciertos colectivos. Entonces, por eso se entiende que el 89 no hay que entenderlo en clave de atribuciones, sino en clave de derechos. Entonces, yo tengo un derecho por personería comunal, un derecho de pueblo, un territorio de pueblo, etcétera. Pero, y tanta es la oposición, porque en realidad en el Perú los registros no son constitutivos, los registros son declarativos. Sí, entonces, el punto está que no le dan título de propiedad si no tiene una partida registral. Ya, o sea el cerrazón es registros y por eso lo que ustedes están pidiendo que nosotros invoquemos, presionemos, saquemos una sentencia estructural, ya se verá para poder tener esto. Entonces, segunda cuestión, entonces para poder tocar. Entonces, consulta previa.
Consulta previa es un tema central, el caso Sarahuamaca contra Paraguay lo plantea, y entonces ahora, lo clave, el país está comprometido a hacer consulta previa, incluso de aquellos casos que no se vieron en su momento como consulta previa. La regulación de la Comisión de la Corte Interamericana es clarísima en ese sentido. O sea, ya no tenías la consulta previa reconocida, pero ya la tienes. Entonces ya que te comprometiste, tendrás, en lo que se ha dicho muy bien aquí, tema que voy a plantearle a la otra parte, es que ponderar. Porque claro, la gente tuvo derechos que consideraba que era de buena fe, y estos derechos tienen que ser ponderados. Magistrado Espinosa Saldaña, yo le pido que pudiera concretizar la pregunta, ¿no? Porque tenemos 7 informes más que atender. ¿Cuál es su pregunta concreta? De acuerdo, voy a concretizar la pregunta si usted me deja entrar al tema en rigor. Entonces, porque estamos viendo uno de los casos más importantes de toda la historia del tribunal. Esto es un caso que no puede pasar mirado así de costado. Entonces, ¿qué están planteando ustedes al respecto? Porque obviamente han pasado muchos años antes de que se ratifique el 169, antes que se ratifique la declaración, que esto es soft law, hay que reconocerlo, de pueblos indígenas. Entonces, pero ya se instaló gente allí. Para mal o para bien ya se instaló gente allí. Entonces, ¿qué están planteando ustedes? ¿La nulidad de los otorgamientos que se le dio? ¿O están planteando un proceso de negociación para poder ponderar qué queda o qué no queda? Porque primero aparecemos con el lote de 64, después son más lotes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué le están pidiendo ustedes a gente que estuvo desde antes de este proceso? ¿Le están pidiendo que se vayan sin más? ¿O le están pidiendo que vayan a una lógica de ponderación? Veamos qué se queda y qué no se queda. ¿Qué es lo que están pidiendo en concreto? Bien, aquí, señor magistrado, muchas gracias por sus preguntas. Sobre esta última, en realidad hay que esclarecer que desde la demanda planteamos la nulidad del lote 64 y todos los que se hubieran otorgado, ¿no? Porque a veces la información del propio Estado es retardada. Cuando Perupetro ya manda su mapa, ¿no? Perupetro manda ahí diciendo que no solamente está el lote, el lote 64, sino el 196 y el 166, que al parecer no están operativos, no están bajo contrato. Pero el que sí ha estado bajo contrato es el 64. Y aquí quisiera esclarecer que esos lotes no se han dado antes del convenio 169 de la OIT, que esos lotes el lote 64 se ha establecido en noviembre de 1995, o sea, después de que entró en vigor plenamente el convenio 169 de la OIT. Abogada Irigoyen, el magistrado ha sido claro y concreto en su pregunta. ¿Qué es lo que quieren? Las nulidades de las concesiones, la suspensión, eso le están pidiendo, no le están pidiendo la historia del lote. No le están pidiendo la historia del lote. Le pido que se concretice a la pregunta. Gracias, magistrada. Lo que solicitamos y corresponde según el derecho internacional y nacional es la nulidad de los lotes petroleros establecidos sin consulta previa, como es el lote 64 y los que el Estado diga, porque ahí la información no es clara después. Pero la que está clara es la del 64, y eso pedimos la nulidad. Y no vive nadie en ese territorio, y en este momento ni siquiera hay actividad, porque después de que salió la empresa Talisman, Geopark entró y también ha salido, así es que no se afectaría a nadie. Y lo que pedimos, además de la nulidad, es la reparación y remediación ambiental, porque OEFA ya informó que ha habido una serie de daños en el ambiente que le han puesto la multa a la empresa, pero no se ha acabado de remediar el territorio. Entonces son esos los dos puntos que solicitamos. ¿Alguna pregunta adicional, magistrado Eloy Espinosa Saldaña? Última pregunta para el otro lado, para los
básicamente para el primer abogado que informó. Entonces, el doctor, creo que es el doctor Diego Montoya, si no me equivoco en el nombre, ¿no? Diego Martínez, señor magistrado. Diego Martínez, mil disculpas, abogado Martínez. A ver, seamos claros. Entonces, Elgo Ríos es un argumento débil porque te pueden decir, sí, la estructura es compleja, pero la necesidad, la tutela es urgente. Entonces, acá la cosa bien clara es, ustedes no están pudiendo actuar sobre el terreno. La argumentación de que el amparo es, acá otorga o restituye, la argumentación va a ser es que hay un pueblo que no puede estar en su lugar. Entonces, acá la salida es lo que usted planteó en un momento, evaluar si hay consulta previa en conjunto con seguridad jurídica. Entonces, ¿qué estarían en ese escenario dispuestos ustedes a trabajar? Miren que del otro lado, la posición es dura. Nulidad de todos los lotes petroleros del 64 para adelante. Entonces, ¿cuál es su contraoferta? Usted cita un fallo del tribunal que es muy interesante, pero muy general. El tribunal no dice cuáles serían los instrumentos para esa ponderación. El tribunal invoca una ponderación. ¿Usted qué plantea? Abogado. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, señor magistrado, por su pregunta. Nosotros, cuando hemos hecho referencia a esta sentencia, nosotros buscamos de que, y esto es importante, si es que el tribunal considera, porque esto es importante, señor magistrado, si es que el tribunal considerara de que efectivamente se han cumplido los requisitos, de que el amparo puede otorgar derechos, de que se ha demostrado en el amparo de que existe una propiedad debidamente identificada, que consideramos que no existe, que no está acreditado, si se pasara todo eso y se analizara consulta previa, lo que solicitamos es que se aplique el mismo criterio, como usted bien ha advertido, en la sentencia 6316-2008. Sobre su pregunta concreta, ¿qué cosa es lo que nosotros, digamos, estamos proponiendo que se haga? Nosotros consideramos que aquí lo que tiene que haber es, Petroperú es, en este caso, a pesar de ser una empresa pública, Petroperú es un administrado, quien tiene que determinar la forma en cómo se realice la consulta previa, así que tiene que haber, porque nosotros no negamos la existencia y el derecho a la consulta previa, lo hemos ratificado desde el año 95, o sea que no había regulación, sino a partir de 2011. Quien tiene que identificar cómo es que se tiene que realizar eso es el Estado, a través del Ministerio de Agricultura, a través del Ministerio de Cultura, tienen que determinar cómo es que se realiza la consulta previa, pero ponderando, no anulando los contratos, porque existen previamente. Lo que se ha establecido acá y la pretensión de nulidad de los contratos también fue materia de análisis por el tribunal en el caso 6316, porque lo que se buscaba era dejar sin efecto los contratos sobre los lotes 39 y 67. Ojo que en ese caso no se habló de reconocimiento de pueblos. Pero lo cierto es que tiene que existir una ponderación y que esa responsabilidad es del Estado, no del particular, que en este caso sería Petroperú. Por lo tanto, yo considero nosotros poderle proponer cómo es que se realiza la consulta. Nosotros vamos a seguir los lineamientos que identifique y determine el Estado en cabeza de los ministerios correspondientes. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No tengo más que preguntar. Muchas gracias. Vista la causa, queda al voto.